Profe, Ahora sí, ¿qué tema vamos a ver hoy? Disculpe. hoy vamos a trabajar con polígonos regulares, vamos a trabajar con polígonos irregulares, vamos a ir trabajando las técnicas. Poco a poco, en el transcurso de estos días, yo les iré pasando la materia ya en forma más detallada. La idea de hoy es que pongan mucha atención a la hora de realizar ejercicios. Vamos a resolver varios ejercicios que vayan relacionados con los temas. Especialmente hoy son polígonos regulares, irregulares, y hasta donde podamos abarcar el día de hoy. Igual está el Sí. jueves, que el jueves es otra clase. Si Dios lo permite, ese día también vamos a trabajar un poco de materia y en conjunto con ejercicios. Sí, profe, otra pregunta. Después de esta clase, ¿cuándo nos volveríamos a conectar? Sería hasta el jueves, si Dios lo permite. Jueves. Ok. Jueves. Ok. Voy a conectar un toquecito aquí. Tengo un montón de pestañas abiertas. Pero sí. Bueno, la última clase habíamos resuelto varios ejercicios. En especial, estos son los folletos que ustedes tienen, que se les había enviado. Con estos folletos vamos a ir resolviendo poco a poco cada ejercicio. De hecho, en polígonos regulares, poquitos son los ejercicios que vienen y vienen muy, muy contados. Por ejemplo, este ejercicio habla de que hay que responder dos preguntas. Alguien, sí, ya no te... Sí, si le agregamos mute. Ah, bueno, ya. Ahora sí. Bueno, estábamos en esto. Estábamos que hoy vamos a responder estos dos ítems, el 9 y 10. Primero tienen que notar que un polígono regular es aquel polígono cuyos lados son iguales. No sé si en algún momento han visto un cuadrado, un triángulo equilátero, que todos sus lados siempre van a ser iguales. Esa es la que tiene la propiedad de un polígono regular, que todos sus lados van a ser iguales. Si es un cuadrado, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono, pero tienen esa idea, que todos los lados van a medir lo mismo. Y que obviamente a la hora de calcular su área, eh, el área de un polígono regular cualquiera, básicamente, se lo voy a apuntar aquí, porque esta fórmula la vamos a estar usando muy frecuente. Sería el perímetro por apotema. Todo esto dividido entre 2. Okay. Esta fórmula es para calcular el área de un polígono regular, de cualquier polígono regular. Entonces, A va a representar la apotema y P el perímetro. ¿El perímetro cómo sería en un polígono regular? Recuerda que el perímetro es la suma de todos sus lados. Tendría que sumar cada uno de sus lados. Ujú. Por ejemplo, este cuadrado, si yo les pido el perímetro de este cuadrado, sería la suma de cada uno de sus lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De manera similar para cualquier polígono regular. Ok. Y ahora, el perímetro de un polígono regular siempre se calcula de esta manera. Como en polígono regular todos sus lados son iguales, basta con multiplicar el lado por la cantidad de lados que tiene el polígono regular. Listo. Ujú. Ok. Me dice si apuntaron esas dos fórmulas. Sí. Ok. Esa N es de números. N significa el número de lados de polígono. Ok, listo. Para que lo tengan presente. Voy a poner nota. La notación N es igual al número de lados de un polígono. Listo. Sí. Ok, eso es lo que se trata. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe.
Ok, entonces a partir de ahí vamos a resolver este ítem. Este ítem nos está diciendo que la medida CD vale 6. Entonces, si CD vale 6 y nos está dando al inicio que esta figura está formada por un hexágono regular, ¿verdad? Un hexágono regular quiere decir que está compuesto por 6 lados de igual medida y un cuadrado. Ahora vean, noten esto. Estos dos polígonos comparten un mismo lado, ¿cierto? Sí. Sí, y también están dando la información que la medida CD vale 6. Por lo tanto, esta medida vale 6. 6. Ahora, recuerde que en un polígono regular, cada lado vale lo mismo. Entonces quiere decir que cada uno de estos lados miden lo mismo. BC, BG, GF, FE y DE. Van a medir la misma cantidad. Nos pregunta que el área del polígono, ¿verdad? AHGB es 36. Ahora, recuerden que el área de un cuadrado, ¿verdad? Para que lo tengan presente. El área de un cuadrado es el lado del cuadrado. ¿Cierto? Ahora, Ujú. si CD vale 6 y BC vale 6, ¿cuánto vale BG? 6 también. 6 también. Ahora, si BG vale 6, quiere decir que cada uno de los lados del cuadrado vale también 6. ¿Estamos claros con esto? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que aplicando la fórmula del área de un cuadrado, entonces lo que podemos sustituimos la L por el lado que sería 6. Nos quedaría de esta manera. El área sería 6 al cuadrado, ¿verdad? Para el cuadrado. ¿Y cuánto nos daría eso una calculadora? 24. Recuerde que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por lo tanto, 36, perdón. por lo tanto, tiene que digitarlo en la calculadora. Entonces, si metemos esto en la calculadora para más sencillez, en otras palabras, voy a correr esto. Okay. Entonces, si ponemos 6 y lo elevamos al cuadrado, nos daría 36. Entonces, ¿qué podemos concluir de la primera? De la primera podemos concluir que es verdadera. Y ahora nos están pidiendo el perímetro del polígono. Recuerde que el perímetro, y nos está diciendo que con respecto al polígono AHGB, si ese polígono AHGB sería el cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar esta fórmula. Y si utilizamos esta fórmula, entonces podríamos hacer toda la sustitución. Para este caso, el perímetro del cuadrado sería la cantidad de lados, que es 4, ¿cierto? Sí. Por lo que mide el lado sería 6. Y esto, si lo metemos en la calculadora, nos quedaría 4 por 6, 24. 24. Entonces quiere decir que el perímetro del cuadrado es 24. Por lo tanto, aquí podemos concluir que esta proposición es verdadera. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La La opción A. Ok, hasta aquí estamos claros con este primer ejemplo. Profe, disculpe, ¿Sí, señor? ¿de dónde sacó el 4? El 4. Primero, ¿Sí? note que el cuadrado está compuesto por 4 lados, porque aquí la información nos están diciendo que el perímetro del polígono AHGB, perdón, sería este, AH, G y B, ¿cierto? Sí, correcto. Por lo tanto, este es el perímetro del cuadrado. Y recuerde que el perímetro es la suma de sus lados. Pero como en un polígono regular, cada lado vale lo mismo, entonces entonces nada más lo que hacemos es agarrar el lado y multiplicarlo por la cantidad de lados de un polígono regular. Como en este caso el cuadrado
está compuesto por 4 lados y valen lo mismo. Entonces sería nada más agarrar el lado, que sería 6, y multiplicarlo por la cantidad de lados, que es 4. Hasta ahí sería. ¿Le respondí tu duda? Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿puedo borrar lo que hice anteriormente? Sí. Ok. Entonces, borrando lo que hicimos anteriormente, ya por lo menos ya quedó claro que la primera es correcta, que ambas son verdaderas. Ahora vamos a ir a la segunda que sería el ítem número 10. En el ítem número 10 nos está preguntando por el área del hexágono, ¿verdad? En ese caso sería BG, FE, DC. Voy a alargar un poquito esto, ¿verdad? Para que puedan ver el hexágono, ¿verdad? Ahí lo ven mejor. Ok, entonces, notemos que el área de un polígono regular, de acuerdo con la fórmula, dice que es perímetro por apotema entre 2. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir los valores, pero hay algo que no tenemos y que les voy a mencionar para que lo tengan presente. Me voy a irme al... aquí. Ok. Note que entonces tiene que tener en cuenta y muy claro qué es la apotema de un polígono. La apotema de un polígono es aquella distancia que va desde el centro del polígono hasta el punto medio que hay en el lado. Entonces, este apotema va a dividir el lado en 2 partes. Y a partir de ahí, podemos entonces identificar también que si conectamos la distancia, o sea, si este es el centro del polígono y la conectamos con este punto, entonces podemos notar también que tenemos un triángulo rectángulo. Y si tenemos este triángulo rectángulo, va a ser más fácil determinar la apotema. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que la medida CD es 6. Ahora, si partimos eso a la mitad, ¿cómo nos quedaría para el caso de FE? Si esto vale 6, 3. ajá, sería 3 cada lado, cada partecita. ¿Cierto? Ahora, antes de continuar, hay que tener también en cuenta 2 cosas. La primera, este es un triángulo rectángulo. Entonces, al tener un triángulo rectángulo, este ángulo que se forma aquí es un ángulo de 90 por triángulos rectángulos. Hay que primero determinar el ángulo central de esto. Para lograr determinar el ángulo central, voy a hacer un triángulo rectángulo para tenerlo más claro. Porque esta parte se lleva su tiempito. El ángulo central de un polígono regular, en las fórmulas de bachillerato viene, sería 360 entre la cantidad de lados. Entonces, n representa el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene el hexágono regular? 6. 6. Por lo tanto, sustituyendo el ángulo central, sustituyendo n, que es la cantidad de lados, ¿cuánto nos queda entonces el ángulo central de ese hexágono regular? ¿60? Nos quedaría 60. Y si nos queda 60, hay que tener un toquecito de cuidado. Recuerde que el ángulo central de un polígono
Básicamente sería toda esta franja, la que voy a marcar con verde. Toda esta franja sería el ángulo central del polígono. Pero yo ocupo la mitad, porque recuerde que el apotema me divide este segmento en dos partes iguales, o sea, este lado. Al dividirme esto en dos partes iguales, sucede lo mismo con este ángulo. Este ángulo me lo divide en dos partes. Entonces, en lugar de 60, lo que ocuparía la mitad del ángulo central. 30. Exactamente. Entonces, con la mitad del ángulo central, ya podemos tener una parte del triángulo rectángulo. O sea, el primer ángulo que nos falta. Entonces, este ángulo de aquí vale 30. ¿Cierto? Ahora, otra de las cosas que tiene que tener en cuenta. Recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Sumando este ángulo más el ángulo que conozco y el ángulo que no conozco. ¿Cierto? Pero en este caso ya tenemos este ángulo. Y lo que necesitamos es este. Y este me representa el apotema. Entonces, tenemos que encontrar este ángulo de tal manera que podamos aplicar la ley de senos. Que la ley de senos es una formulita muy especial y que se utiliza mucho en las partes de trigonometría. Entonces, recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180. ¿Cómo encontraríamos alfa? Sencillo. El ángulo alfa sería la resta. Agarrar 180 grados de un triángulo, restarle el ángulo recto en este caso, que sería 90, y restarle el otro ángulo que ya conocemos, que sería 30. ¿Cuánto nos daría este ángulo? Sería 180 menos 30 menos 90. O puedo escribirlo igual. Menos 90 menos 30. Dice que este ángulo nos da 60. Entonces, este ángulo nos da 60. Ahora entonces ya podemos concluir, ya tenemos los tres ángulos que necesitábamos para poder determinar la apotema. Este ángulo que vale 30, no se logra apreciar con esto. Este ángulo que vale 90 y este que vale 60. Y también tenemos la mitad del lado, que sería 3. Necesitamos encontrar este valor. Y este valor me representa la apotema. ¿Cómo vamos a hallar esto? De la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Esto ya no lo necesitamos. Ahora sí. Recuerde que para aplicar ley de senos se basa en lo siguiente. Sería cateto opuesto sobre el seno del ángulo que corresponde y es equivalente al cateto opuesto sobre el ángulo que lo refleja. Entonces, dicho de otra manera, nos quedaría X entre seno de 60 y esto es igual a 3 sobre seno de 30. ¿Estamos claros hasta ahí con este paso? Sí. Los demás. Sí. Ok.
Ahora vea lo que vamos a hacer. Ya teniendo esta ecuación armada, ya vamos a encontrar X. Entonces nos vamos a la calculadora. Ponemos la calculadora en cero y empezamos a escribirla. Entonces ponemos fracción, alfa X y ponemos seno de 60. Sería sen de 60. Cerramos este paréntesis. Ponemos el símbolo igual que cómo salía. Alfa calco. Ajá, con alfa calc. Abrimos la otra fracción, que sería 3, el cateto opuesto, sobre el otro ángulo, que sería seno de 30. Ok. Ya teniendo esto aquí, lo único que hay que hacer es apretar Shift Calc. Porque ahí lo que vamos a encontrar es el valor de X, ya despejado. Y para ese valor, le damos igual. No nos importa qué valor le vayamos a dar. Nada más le damos igual. Y dice que entonces, el valor de X que representa la apotema, o sea, quiere decir que X nos da, en este caso, nos da 5.2. Ahí me da 5.19. O bueno, 5.19. Dejémoslo como 5.19. Ok, estamos claros este paso, este último paso, ¿cómo lo hicimos? Prácticamente usando calculadora. Ok, entonces ya teniendo el valor de X, que sería la apotema, ya podemos determinar con claridad cuánto es el área del hexágono. Recordemos que el área de un hexágono, voy a marcarlo en rojo, era el perímetro del hexágono por la apotema del polígono, todo esto dividido entre 2. Entonces, si nos vamos a la calculadora, nos quedaría el perímetro del hexágono. Recuerde que el perímetro del hexágono era la cantidad de lados por lo que mide el lado, ¿cierto? Entonces nos quedaría 4 por la 4 que es la pero mentira, perdón. Sería 6 por la cantidad de lados. Bueno, 6 que es la cantidad de lados, perdón. Por el número de lados que es 6. Por la apotema. ¿Cuánto vale la apotema? 5.19. Y todo esto dividido entre 2. Dice que esto da 93.42. Entonces quiere decir que el área de este hexágono es aproximadamente de 93.4. Entonces a partir de ahí nos vamos a ir a las opciones. En las opciones tenemos estas que están aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar su aproximación. Entonces en la calculadora vamos a poner 36 raíz, perdón, no era con fracción, 36 raíz de 3. Le damos igual y nos fijamos. Dice que nos dio 62.35, por lo tanto, la primera no es. Ahora lo hacemos con 48 raíz de 3. Nos fijamos, dice que nos da 83.13. Lo hacemos con 54 raíz de 3. Y dice que nos da 93.53. Esa sería prácticamente la aproximación. Ahora, ¿por qué se las dejo aquí? Porque en este caso lo estamos haciendo con decimales. Entonces, al hacerlo con decimales, nos quita un poquito de precisión. ¿Qué pasa si lo hacemos con 56 raíz de 3? Se pasa. Se nos va a pasar. Y es muy poquito lo que se nos pasa. Por lo tanto, la aproximación sería entonces con la opción C. ¿Estamos claros en esta pregunta?
¿Dudas, preguntas? ¿Puedo borrar esta imagen? Sí. Ok. Voy a borrar todos los dibujos. Cualquier cosa y si no entienden, pregunten. Ahora esta pregunta, vea que esa es otra pregunta, nos dice que ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo central mide 45 grados y su lado mide 6? Ok. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, chicos? La fórmula. Ujú. Nos están preguntando nada más por el perímetro de un polígono regular. Ahora ya sabemos que el perímetro de un polígono regular era, recuerda que era la cantidad de lados, ¿verdad? Por lo que vale el lado, ¿cierto? Ahora, nos están dando que el ángulo central de ese polígono vale 45. Lo que no sabemos es la cantidad de lados, que es lo que nos dice. Si con solo que sepamos cuánto es la cantidad de lados, ya con eso podemos hallar el perímetro de ese polígono regular que nos están diciendo. Entonces, recordamos que nos están dando el ángulo central. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del ángulo central que les di anteriormente? 360 entre el número. 360 entre el número de grados. Entonces, ok, me van a preguntar. Tengo que el ángulo central, esa es la fórmula. Y vea que aquí nos están dando el ángulo central. Entonces, si aquí nos da el ángulo central y tenemos la fórmula, podemos igualar estas dos ecuaciones. Entonces nos quedaría 45, que sería el ángulo central, y todo esto igualado a 360 entre n. Ahora me van a decir ustedes, profe, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a la calculadora y escribimos todo eso, así como está. Entonces ponemos 45, ¿verdad? Y le damos alfa calc y le ponemos 360 entre la cantidad de lados. En este caso sería alfa x. Le volvemos a dar shift calc, ¿verdad? Que sería solve for x. Y le damos igual. Dice que x vale 8. Entonces, este x lo pusimos en términos de n. Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? 8. 8. Y nos está preguntando por el perímetro. Entonces ya podemos sustituir en esta fórmula. Entonces el perímetro sería, en este caso, bueno, ahí me exageré un poco con este P. Sería 8, ¿verdad? Que sería la cantidad de lados por lo que mide el lado, que sería 6. ¿Y cuánto da esto en la calculadora? 48. 48. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C. ¿Estamos claros en este ejercicio? Es como complejo para llegar a un Sí, número, ¿verdad? exactamente. De hecho, necesita varias fórmulas para poder resolver o solicitar lo que le solicitan en este caso. Pero ¿verdad que no todas las fórmulas salen en el examen? No todas sale nada más la fórmula del ángulo central, la suma, la medida de los ángulos internos, la medida del ángulo interno, lo que es el perímetro y el área de un polígono regular. Básicamente eso, por ahí va la situación.
Pero estos son conocimientos que deben ir manejando para la hora de resolver cierto tipo de ítems. Por eso las fórmulas son importantes. Igual, en el examen de bachillerato vienen estas fórmulas. Lo que es el ángulo central, pocas veces yo creo que he visto que trae este. Pero en caso de que no lo traiga, trae la fórmula de los ángulos internos de un triángulo, el área de un polígono regular y el perímetro. Para que no se preocupen si es por las fórmulas. Profe, disculpe, yo sí tengo una pregunta acerca de esa pregunta. Ujú. Es que dice que el ángulo mide 45 grados, pero este lado cualquiera sería con ese número 6. O sea, ese 6 es para darle una idea de qué figura es nada más. Perdón, de qué me estabas diciendo? Es que no lo entendí. Digamos, en la pregunta 11 dice, ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo mide 45 grados? Ujú. Y su lado mide 6. Ese 6 que sale ahí es relativamente para saber qué figura es. En este caso es un Exactamente. hexágono. En este caso no es un hexágono. Un hexágono, recuerda que tiene 6 lados. En este caso es un octágono. Oc- sí, es por el número final que da. En este caso es un octágono. Se me da. Entonces, ese 6 ahí a uno lo confunde, Es que ese 6 porque, es lo que mide el lado. porque en ningún momento se utilizó En realidad sí se utilizó. Este 6 es este. cuando lo Ok. multiplicó. Sí, exactamente, porque sería la cantidad de lados por lo que mide el lado. El lado del polígono en este caso es 6 y la cantidad de lados de ese polígono regular era 8. De ahí es que se concluye que el perímetro de ese polígono regular es 48. Voy a apuntarlo por acá. Genial, sí, es que yo ahí sí quedé bateada pero el 6 ¿dónde está? Sí, el 6 de dónde salió es por el Sí, enunciado. ajá, Ok, estamos claros ahí. sí, Ok, vamos a ir a otro ejercicio. Parece que me está pasando el mismo problema de la vez pasada. La vez pasada hice algo similar con otra persona y no me pasó esa situación. Se me grabó Profe, completamente. ¿Sí? profe, hay que copiar esos procedimientos. Ah, es que si los quieres copiar, Sí, profe, para saber, porque si no se me olvida todo después no sé cómo se hacen esos procedimientos. tranquilo, yo le doy tiempo. Pues yo creo que vamos a tener que parar un toque la grabación para hacer otra grabación. Entonces va a tener que volverme a salir y volver a iniciar. No sé por qué, porque la vez pasada lo configuré y me quedó bien. Voy a tener que volver a revisarlo otra vez. Entonces, para que no, no se asusten. Ustedes me avisan cuándo. Entonces aquí lo que hay que tener presente es básicamente las fórmulas que les dije antes. Se las voy a escribir. En este caso hay que tener presente el área de un polígono regular, ¿verdad? El perímetro de un polígono regular como base, ¿verdad? Y saber calcular el apotema. Porque a veces dependiendo del ejercicio y lo que le preguntan, va a requerir de ciertas situaciones. Porque a veces no solo te van a preguntar solo por el área. Quizás te estén dando el área, pero te pregunten por la apotema. Entonces depende del tipo de polígono, tienes que tratar de colocarlo. Igual,
hay un montón hay varios ejercicios los que vamos a trabajar con eso. Entonces, ahí poco a poco vamos a ir agarrando las mañas o los métodos para resolver este tipo de ejercicios. Profe, ya está bien. Listo. Ve lo que Sí, listo. ve lo que vamos a hacer, chicos. Voy a salir un toque, voy a salir un toque de aquí y yo les voy a enviar una copia de invitación de nuevo para que no se asusten. ¿Estamos claros? Perfecto, profe, tranqui. Perfecto. Ya casi nos vamos de nuevo.